Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana, como siempre tratando de martes a viernes a las 11:30 de la mañana, temas relacionados con nuestra salud física y nuestra salud emocional. Y en este recorrido de temas, hoy vamos a hablar de algo que se llama farmacodependencia. Doctor Hugo Gallego, ¿se considera una enfermedad la farmacodependencia? Muy buenos días, sí. Las adicciones o farmacodependencia o adicción a sustancias psicoactivas o desarrollo de conductas adictivas se consideran una enfermedad hoy en día. Muchas campañas, o no sé si no tantas últimamente, no lo recuerdo, pero el tema sigue siendo bastante preocupante en nuestro medio. Hablemos de Colombia y de Antioquia. Sí, definitivamente, hablando en nuestro medio, en Antioquia particularmente, las cifras son preocupantes, vienen en un aumento importante, vertiginoso, incluso el consumo de algunas sustancias mucho más alto que el promedio del país, por ejemplo. Pero es un fenómeno que se replica en todo el país, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Y habrá alguna explicación por qué esas cifras son más altas en Antioquia con relación a otros departamentos de Colombia? Es lo que estamos procurando como responder en las diferentes investigaciones que están procurando hacer con relación a percepciones, a los factores culturales, a la permisividad, que son elementos importantes a la hora de acceder a las diferentes sustancias o a las diferentes situaciones que pueden originar estas adicciones. Un joven hijo de padre y madre que no hayan tenido historia de adicciones, de hermanos que no hayan tenido historia de adicciones, ¿puede caer en la drogadicción? Claro, por supuesto, porque hay unos factores ambientales que tienen influencia importante en el inicio de estas conductas o de estas adicciones. Uno de los principales, por ejemplo, que ya he visto son los grupos de pares. Si los muchachos empiezan a moverse en un ambiente en el cual hay conductas de consumo y la cuestión se hace muy repetitiva, se va haciendo como muy común dentro de ellos, que los muchachos lo llaman normal, pero de normal no tiene nada, es más bien común que normal, pues entonces ellos empiezan a abrir la posibilidad del espacio, aunque no tengan ni modelos de consumo en la familia, ni tengan de pronto la parte o la carga genética para desarrollar. Yo lo digo porque muchos abuelos y padres de pronto pensamos, bueno, yo a mis hijos les he dado muy buen ejemplo, aquí ni alcohol ni drogas, su entorno familiar y social no es así, pero no, a veces puede pecar por ingenuo porque es que la presión de grupo, como usted bien lo decía, a veces presiona más que el buen ejemplo de la familia. Claro, por supuesto, a veces de pronto se marca más que todo ese ejemplo que se ha dado en la casa, esa formación incluso en los colegios, los trabajos que están haciendo las diferentes instituciones educativas, a veces pesa más esa presión de grupo y esa influencia del entorno en el cual ellos se están moviendo. Doctor Hugo Alberto Gallego Rojas, médico general inicialmente, ¿por qué decide especializarse en toxicología? No, eso es una historia bien bonita. Yo cuando trabajaba en la Cruz Roja de Antioquia como voluntario, que estuve durante más de 15 años, empecé a trabajar en el servicio de toxicología del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, estudiando medicina simultáneamente, y empecé a amar el tema, a aprender. Entonces cuando terminé mi carrera, hice algunas prácticas de internado especial en toxicología y de ahí me siguió gustando el tema. Ya luego hice mi especialidad, hice también la especialización en adicciones, o sea, tengo la especialización en toxicología clínica y además en especialización en adicciones, y ya seguí. Creo que esa era mi misión en la vida. Oiga, y no lo tome personal, pero lamentablemente tiene mucha clientela. Sí. Muchísima clientela, bueno para su canasta familiar, pero es un termómetro claro, que nos dice el tema sigue siendo muy preocupante. Sí, es muy preocupante, definitivamente. Yo lo he hablado incluso con las familias o con otros colegas, me dicen, hombre, tener mucho trabajo, yo ojalá no tuviera tanto trabajo, pudiera estar haciendo otro tipo de actividades y de cosas, que las personas estuvieran en muchas mejores condiciones, para que tuvieran unas vidas felices, unos hogares en armonía, unos desarrollos personales, sociales y profesionales adecuados, y que no tuvieran estas enfermedades metidas en su vida. Debe ser muy duro tener ese tipo de adicciones, y por eso hoy en Sana que Sana hablaremos sobre ese tema muy enfocado a la prevención. Doctor, adelante. Gracias. Póngase cómodo mientras saludamos a los televidentes. Bueno, ya está la mesa servida, ese será
nuestro tema de hoy con el doctor Hugo Alberto Gallego Rojas, nuestro médico toxicólogo invitado. Como siempre, tenemos nuestras líneas abiertas, nuestra línea de WhatsApp abierta, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Si tienen alguna inquietud para nuestro especialista, pues entonces ahí está nuestra línea de WhatsApp, y si quieren aportarnos, contarnos algo, para eso estamos en Sana que Sana. Comencemos a desarrollar nuestro tema con las preguntas que ustedes ya conocen, que nos encontramos en las calles de Medellín, y vamos con la siguiente, doctor, para que la veamos. Me llamo Emis. ¿Desde qué edad hay que empezar a hablarle a los niños de los riesgos de las drogas psicoactivas? Hay que ponerles el tema, hay que esperar que ellos pregunten, ¿cómo debe ser eso? No, precisamente lo que hablábamos ahora, mira, hay que procurar nosotros ser como en los hogares, dar el ejemplo de modelos de no consumo. Entonces, modelos de no consumo se puede empezar a edades muy tempranas, el no estar consumiendo, por ejemplo, medicamentos por cualquier cosa, porque si no los niños van aprendiendo entonces a edades muy tempranas. El inicio del consumo de sustancias legales, cigarrillo, licor, porque empiezan también los niños, si ven esos modelos de consumo en los hogares, pues creen ellos que eso va a ser muy habitual, va a ser muy común, entonces empieza como a entrar como la espinita o la idea de que eso podría ser una opción. Entonces, en edades tempranas uno debe procurar estilos de vida saludables en la alimentación. Pues mire, en la alimentación, porque tampoco el alimentarse mal alimentado o en exceso, por ejemplo, que empieza a crear problemas de obesidad, y estos problemas de obesidad hoy en día ya se están manejando también mucho con la parte psicológica, porque es a veces la compulsión o la ansiedad o todo esto. Entonces es hábitos de vida saludables, de comidas saludables, de dormirse a horas adecuadas y tempranas, porque por ejemplo para los niños pequeños, la hormona del crecimiento, que es la somatostatina, y las hormonas que relajan y tranquilizan a la persona se producen en mayor cantidad en las primeras horas de la noche. Entonces no es lo mismo dormirse uno a las 9 de la noche que dormirse a las 11, así se levante al otro día a las 8 de la mañana. Es mucho más sano para el organismo, para el crecimiento de los niños. Entonces uno debe empezar a mirar todo eso. O sea, son como factores de protección y estilos de vida que van a ir conjugándose para que los niños vayan aprendiendo y vayan teniendo en cuenta que pueden autocuidarse, que hay modelos de no consumo en su hogar, y eso nos va a prevenir conductas adictivas y probablemente aparición de adicciones. Aparte de esos buenos ejemplos, aparte de la familia entera tener estilos de vida saludable y por ende el niño también tenerlos, hay que verbalizarlo con los niños desde que son pequeños. Existe este riesgo, corazón, te pueden ofrecer esto, puede pasarte esto, puede haber este tipo de consecuencias. Hay que hablarlo. Sí, claro, y hay que hablarlo al nivel de los niños. O sea, ¿por qué les digo al nivel? Porque ha habido situaciones en otros países, incluso acá, por ejemplo, en el caso de sticker para que le regalan a los niños con pequeñas dosis de LSD, por ejemplo, que se ha demostrado en algunos stickers gratis que pueden empezar a inducir cambios y mareitos y cosas en los niños para llevarlos a las adicciones. Entonces no tiene que hablar con los niños antes de que esto ocurra. Lo mismo en niños pequeños, ellos ven el ejemplo con los abuelitos, con los tíos, con tales personas, por ejemplo con el cigarrillo. Yo he hecho talleres en los colegios con niños pequeños, cuarto, quinto de primaria, en donde simplemente para las sustancias legales uno les pregunta: mira, ¿qué opinas del cigarrillo del licor? Entonces dicen: mire, mi abuelita no hace sino toser, o mi abuelita está con oxígeno permanente. Ellos ya van teniendo una imagen, entonces uno debe hablar con ellos acerca de todo esto. O sea, no esperar probablemente que ellos piensen, porque ellos ya van teniendo como una idea, pero nadie los está orientando. Entonces, los colegios están haciendo unos trabajos muy interesantes en su programa educativo institucional, pero nosotros como familia debemos hablarle previamente a esos niveles de las sustancias legales, de los medicamentos, porque por ejemplo, mire, hoy en día hay un boom, desafortunadamente hay un ascenso vertiginoso del consumo de medicamentos y sobre todo de analgésicos, y se está dando una adicción importante en personas jóvenes consumiendo analgésicos. Entonces, el uno no automedicarse. Entonces, eso es algo que puede empezar a hablarse desde edades muy tempranas, así sea natural. Perfecto. ¿Sí? ¿El cigarrillo y el licor son la puerta de entrada para ese tipo de adicciones? Pueden ser,
pueden ser, porque eso va condicionando algo que es la base o el sustento de todas las adicciones, y es que el ser humano tiene el sistema de placer o de gratificación y de recompensa. Al tener ese sistema de placer o de gratificación y recompensa, se puede estimular ¿con qué? Se estimula con el deporte, se estimula con el encuentro con los amigos para reírse, o se estimula con la música, pero se puede estimular con cigarrillos, se puede estimular con licor, se puede estimular con cualquiera de las otras sustancias. Entonces es muy bueno darle el mensaje a los muchachos de que no se dejen llevar por algunos mitos urbanos, de que pueden empezar a consumir algún tipo de sustancias y que esta sustancia no es adictiva, porque cualquier sustancia en cualquier cantidad puede generar una activación mayor del sistema de gratificación y recompensa. Entonces la persona empieza a sentir como una necesidad de volverse a sentir ese efecto que sintió inicialmente, y se le crea un espaciecito para el consumo de la sustancia. Bien, empiezan a llegar comentarios a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. ¿Qué le parece este, doctor? Por favor, muéstrenle a sus hijos estos caramelitos. Los han regalado en la puerta de un par de colegios. Son drogas de diseño. Ahorita me explicará usted, doctor. Nos llegó la información al centro de salud. Eso están regalando a todos los niños en las puertas de los colegios. Se llaman Éxtasis XTC y tiene otros sobrenombres. ¿Qué decir de esto, doctor Gallego? Sí, es que mire, de diseño es porque diseñan, o sea, sacan figuras atractivas para ellos en colores y en diseños de algunos de los muñequitos, de las series o de los videojuegos que hay, para inducirlos precisamente a la curiosidad, a que consuman esto. Inicialmente se los regalan para inducir entonces en las personas el consumo y crearle la necesidad. Entonces el contacto con estas sustancias, las personas van teniendo, o los niños van teniendo algún tipo de efectos, y ya empiezan a buscar. Ya las próximas dosis se las cobran. Y dentro de esa experiencia que usted tiene en su consulta, doctor, ese tipo de tentaciones suceden mucho, de que a los niños en las escuelas los abortes y les regalen dulces o asuntos atractivos que los induzcan a recorrer ese macabro mundo de las drogas. Sucede y sucede mucho. Colegios públicos y privados, o sea, esto claro, es por igual. O sea, sucede en colegios públicos y privados. Incluso hay colegios los cuales han tenido que adoptar algunas medidas, como el cuidar las mallas alrededor de sus colegios, porque a través de las mallas, cuando es una extensión del colegio muy grande, les ofrecen por ahí regaladitas esas sustancias para inducirlos precisamente. Dios mío, ahí lo que hay que hacer es llenarlos de amor propio, llenarlos de autoestima, tenerles la información muy clara para que digan que no. Claro, porque hay que no decir acepten nada, no, que no acepten decir, absolutamente ninguno de esos regalos. ¿verdad, doctor? Hay drogas que casi comprobarlas usted se queda inmerso en el mundo de las drogas. ¿Es cierto que hay unas más adictivas que otras? Sí, claro, hay un potencial adictivo. O sea, hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud de grados de peligrosidad o niveles de peligrosidad. Entonces, sí hay unas que comprobarlas pueden quedarse adictos. O sea, un caso muy particular es el de la heroína o los opiáceos en general. Eso me han dicho. Que puede tener eso. Pero la persona, y como lo vamos a ver ahora, es que pueden surgir varios elementos que puede dar una persona con una predisposición a que desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista genético tenga la predisposición a volverse adicta ya a cualquiera de las sustancias, independientemente ya de la potencialidad de la sustancia como tal. Muy bien, y seguimos con otro mensaje en la línea de WhatsApp, y yo creo que responder esta pregunta se nos van 5 programas. Los padres, ¿cómo debemos tratar a un farmacodependiente? Ya lo he tratado de todas las formas y nada me funciona. Un abrazo muy grande para este padre o esta madre, que me imagino de verdad debe estar sufrir mucho. Un abrazo muy grande. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo que pasa es que, mire, cada persona con la problemática de adicción es un mundo muy complejo. Entonces hay que como identificar, mirar en qué momento está. Si está en ese momento de luna de miel con la droga, de que no quiere dejarla porque se siente en una zona de confort consumiendo, ¿cierto? Entonces la zona de confort es que él tiene techo y comida y tal, y consume y vuelve a la casa. En fin. En segundo lugar, es mirar si es una persona
digamos, adicta funcional, porque dice, mire, es que yo consumo, pero yo trabajo, yo estudio, no es que, pero es adicto. ¿Sí? Lo otro es que de pronto la persona ya está como tan enredada y confundida en su adicción que no visualiza y no sopesa las consecuencias o los problemas, las dificultades que le está llevando ese consumo como tal, en su área personal, familiar, social o laboral. Perfecto. Y ahora ahondaremos más en eso. Sí, claro. Pero para saltarnos al paso mejor, ¿es posible que una persona farmacodependiente deje atrás el infierno de las drogas? Sí, ¿Es posible? claro, claro que sí, sí es posible. Perfecto. Pero es mejor prevenir Claro. que tratar, porque el tratamiento es bastante complejo, muy largo y muy difícil. Mire, ese mensaje es como un mensaje de desesperanza de los papás, pero hay que decirles, hay esperanza, o sea, sí, pero es un camino muy largo. Perfecto. Es mejor que no entren en ese mundo. Para quien de los esté a adicciones. tiempo de prevenirlo, Correcto. trabaje fuerte en esto. Hay que trabajar bastante. Y para quien ya lamentablemente esté relacionado con este mundo, porque esa persona lo viva, o un familiar o un hijo, como en este caso, hay esperanza. De ser posible, es posible. Muy bien, otra inquietud que nos encontramos en las calles de Medellín, hoy en Sana que Sana, estamos hablando de prevención, muy enfocado en la prevención de la farmacodependencia. Veamos esta pregunta para el doctor Hugo Gallego, nuestro médico toxicólogo invitado de hoy. Hola, mi nombre es Lina. La pregunta es, ¿a qué edad están empezando a consumir droga los jóvenes? Ay, querida Lina, la respuesta no debe ser muy amigable, ¿cierto? Estamos muy chiquitos. No, lo que pasa es que, mire, pues llevamos tantos años en el trabajo, primero en las investigaciones hace 15 años, o un poco más se hablaba que a los 18 años, a los 17, y ya vamos en edades de 11 y 12 años para el inicio de consumo de sustancias. 11, 12 años, Sí, unos niños. incluso de 10 años, y hemos tenido niños menores de esa edad, pues, pero ya las edades, por ejemplo, en donde hay que hacer lo que llama prevención indicada, es como prevención para determinados grupos etarios o poblacionales de las edades, hay que hacer ya como una prevención diferenciada a los muchachos de 11, 12 años, porque están llegándoles otro tipo de mensajes, están llegándoles también como unos paradigmas o unos representaciones sociales o unos imaginarios colectivos que están jugando en ellos a estas edades, y por eso están iniciando el consumo a edades cada vez más tempranas. Alguien por ahí me decía, pero es que eso solo se da o se da más en estratos bajos. ¿Usted qué dice con base en su No, experiencia, doctor? ya lo de estratos está revaluado. Ni el nivel de escolaridad Tiene que es ver en factor eso. de protección, ni tampoco lo de los estratos. Ya, precisamente, mire, como todo el fenómeno del narcotráfico o del microtráfico, como lo han querido atomizar para que lo hagan mucho más difícil de detectar, ha penetrado todos los niveles socioeconómicos. Entonces, por eso ya encontramos problemáticas gravísimas e importantes en cualquier estrato social, desde el estrato 0 hasta el estrato 6, con cualquiera de las sustancias. Hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, en habitantes de calle, en fin, con lo que es el bazuco y estas cosas, que ya los mismos adictos van haciendo como una escala de degradación, digamos, del consumo, y se van dando como algunos que se identifican un poco más, sobre todo en habitantes de calle, con algunos tipos de sustancias, pero igual hemos tenido personas estrato 5 o estrato 6 con consumos de algunas de esas mismas sustancias que están consumiendo las personas de la calle. Recordemos que el doctor Hugo Gallego es médico y además es toxicólogo. Y hago la antesala para la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro, en las neuronas? ¿Qué es lo que pasa en el corazón, en los pulmones, en todo el cuerpo como consecuencia de consumir fármacos? Mire, lo estábamos mencionando ahora. En primer lugar, en el cerebro. El sistema de gratificación y recompensa se altera, crea unas necesidades, se activan otros sistemas, cambian los niveles de los neurotransmisores y se crea la dependencia desde el punto de vista neuronal de esas interconexiones. Se necesita, digamos, la presencia de las sustancias para esos condicionamientos que ha creado el cerebro con el contacto con la sustancia. ¿Es verdad que acaba con las neuronas? ¿Ese Sí, tipo de asuntos? puede matar grupos neuronales, puede afectar a algunos grupos dependiendo de las sustancias. Pero la otra parte, la orgánica, eso depende también mucho del tipo de sustancias
hay unas que afectan más el corazón, otras afectan más los riñones, otras el hígado, todas pueden afectar el cerebro, y eso sí que debe quedar claro. O sea, el órgano de choque del consumo de cualquiera de las sustancias psicoactivas es el cerebro, porque es que hay muchos que, por ejemplo, con el licor hablan que es el hígado, otros con las, por ejemplo, con el sacolo, los inhalantes, consideran que puede ser el corazón, en fin, ¿no? Cualquiera de ellas, el órgano de choque es el cerebro y va creando esos condicionamientos y deterioros, por ejemplo, en la memoria, en la concentración y el origen de algunas otras enfermedades neurológicas Y vamos más o allá, mentales. la muerte. Sí, dependiendo del tipo de sustancias, de las dosis, incluso de las condiciones previas de salud de las personas también. Muy bien. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de prevención de farmacodependencia. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes. Es el 305-316-6560. Las emociones tienen muchísimo que ver con el tema de hoy en nuestro programa. Por eso tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Que me busquen. Catalina Vélez Díaz es psicóloga especialista justamente en nuestro tema de hoy, en farmacodependencia, y trabaja muy de la mano con el doctor Hugo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Catalina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un tema preocupante también en tu consulta. Supremamente. Muchos pacientes. Muchos pacientes. Tenemos el mensajito de WhatsApp que habíamos visto ahora. Ok, veamos esta pregunta que yo creo que es perfecta para iniciar este segmento con Catalina. Bueno, el primero es un piropo que lo agradezco muchísimo. Gracias por hacer este tipo de programas con los cuales ayudan inmensamente a la población. Qué rico, de verdad, que se note que estamos trabajando para eso. Mi pregunta para el tema de hoy. Yo como madre de familia, ¿cómo podría detectar que mi hijo está involucrado con las drogas? Hablo de cambios físicos y emocionales. Un abrazo muy grande. Esa es la pregunta del millón. Bueno, hay varios síntomas, pues sí, signos que podemos detectar. Los chicos cambian sus hábitos, cambian las rutinas, detectarles o identificar sustancias, marihuana, detectar ripio en los bolsillos, detectar candelas, ojos rojos, gotas, son síntomas. Muchos padres de familia me llaman preguntando, ¿será que está consumiendo? Y llevan varios objetos detectados. Generalmente, si yo porto un objeto para consumo es porque estoy consumiendo. Alteraciones en el rendimiento académico, alteraciones en la comunicación familiar, ellos empiezan a distanciarse, a aislarse, faltan actividades familiares, hay rituales familiares que se hacen y ellos empiezan a faltar a ese ritual, no sé, digamos ir a la misa los domingos o ir a las actividades donde la abuela o salir con los padres a cine, entonces empiezan a distanciarse un poco de eso y si los padres están conectados con sus hijos, detectan los cambios rápidamente. Los amigos, el cambio de amigos, con relación, y lo decía ahorita el doctor Hugo, la presión de grupo es el factor de riesgo de los más peligrosos con relación al consumo de fármacos. ¿Cómo estar pendientes de esa parte, Catalina? Es fundamental conocer los amigos de los hijos. Conocer es saber dónde viven, quiénes son sus padres, cuando están en esas casas o con esos jóvenes, quién está a cargo de ellos. Si son menores de edad, debe haber un adulto responsable. Y ese adulto responsable ojalá que no sea la hermanita de 19 años, sino un padre, una madre, y que estén pendientes de ellos, que sean familias que estén de acuerdo con cero consumo de sustancias legales antes de los 18, que sean modelos para sus hijos y conocer los amigos, invitarlos bastante a casa, llevar a los hijos, recogerlos, mirar en qué estado llegan a casa. Eso es supremamente preventivo. Ejercer la paternidad y la maternidad como debe ser. Totalmente. Muy bien. Una pregunta para la doctora Catalina, que nos encontramos en las calles de Medellín. Veamos. Hola, me llamo Luz Mari. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas? Doña Luz, gracias por su inquietud, Catalina. Bueno, hay factores de riesgo en todas las áreas. Hay factores de riesgo sociales, hay factores de riesgo culturales. En nuestra cultura el consumo de alcohol, por ejemplo, es muy disparado, es muy alto. Hay muchos padres de familia
que lamentablemente inician consumo en sus hijos, les dan alcohol para que muchos padres me dicen, es que prefiero que tome en casa y no por fuera, y tiene 15 años el joven, entonces eso es un factor de riesgo grave. Hay factores de riesgo en la dimensión personal que tienen que ver con la personalidad que yo esté configurando. Si yo soy una persona muy tímida, muy ansiosa, muy perfeccionista, eso es un factor de riesgo para el consumo. Si soy una persona que no evalúa riesgos, que es muy lanzada, con una curiosidad muy desbordada, también es un factor de riesgo personal. Hay factores de riesgo en lo familiar, padres supremamente exigentes, perfeccionistas, que no permiten pues que sus hijos tengan una falla en alguna situación. Eso puede ser un factor de riesgo también en lo familiar. O padres muy permisivos, que están muy desconectados, que no les ponen límites a sus hijos, coherentes con la etapa en la que están, también se vuelven un factor de riesgo para ellos. Todo eso es lo que explica por qué dos jóvenes el mismo día, a la misma hora, consumen, prueban la misma sustancia, uno de ellos cae en este terrible mundo de las drogas y el otro no. Eso es lo que explica eso, todos esos factores de riesgo. Eso es parte de lo que explica. Hay dos razones por las que los jóvenes prueban. Una se denomina curiosidad, que tiene que ver con la baja percepción del riesgo, y la otra tiene que ver con la presión de grupo, que esa se corrige con las influencias normativas. Las influencias normativas son las normas que nos dan los padres, la institución que nosotros respetemos y el colegio al que asistamos. Entonces, si todos hablamos y tenemos la misma norma, estamos protegiendo al joven. Si yo estoy en una familia en la que yo puedo llegar embriagado a los 13 años y no pasa nada, yo voy a repetir ese consumo, entonces no me quedé en la experimentación, sino que ya pasé al uso y voy a repetir eso. Pero si yo estoy en una familia en la que eso es un problema grave e inmediatamente tomamos una acción correctiva y preventiva o buscamos una orientación profesional porque nuestro hijo de 11, 12, 13 años se embriagó, es difícil que el chico lo repita. Entonces eso sí tiene mucho que ver con la prevención. ¿Qué hacer en esta cultura? Es que los antioqueños, no es por darnos rejo, pero la relación con el alcohol y con el cigarrillo es bien cercana en las fiestas y en eso. No se le puede pedir a todas las familias del mundo, ni de Colombia ni de Antioquia, que sean abstemias y que no se tomen un trago y, bueno, algunos fumarán. ¿Cómo manejar eso uno como padre de familia? Porque me imagino un padre de familia viendo y diciendo, yo de vez en cuando me tomo mis vinitos, mis traguitos, ¿será que le estoy induciendo a mi muchacho? ¿Será que le estoy dando mal ejemplo? ¿Qué decir como frente a esas situaciones? Bueno, lo que pasa es que una cosa es cuando hablamos de menores de 18 años, otra cosa es cuando hablamos de adultos. Si estamos hablando de menores de 18 años, en nuestro país es ilegal que ellos consuman sustancias. No digo, pero ver a sus padres haciéndolo. Es distinto porque los padres son adultos, no están cometiendo pues un acto ilegal, y si es un consumo moderado, y si es un consumo responsable, si yo soy una madre que no conduzco bajo el efecto y que puedo relacionarme también sin alcohol, porque yo puedo hacer una comida sin alcohol, no tiene que ser una condición. O sea, es muy importante que los chicos vean que de vez en cuando sus padres se pueden tomar un trago, pero que también logran disfrutar sin alcohol, porque eso es un aprendizaje. Yo repito lo que estaba aprendiendo en mi familia. Si en mi familia lo primero que hacemos es comprar alcohol para cualquier eventualidad, si es primero vaca para el trago que para la comida, ellos van a aprender eso se aprende. Entonces, no es que el padre por tomarse un vino está induciendo, no, pero sí es muy importante que haya una moderación, que haya una autorregulación, y si el padre tiene una dificultad y tiene un problema con las drogas, que busque orientación, porque eso también se puede hacer para que no sea un factor de riesgo para sus hijos. Hasta el momento con Catalina, nuestra psicóloga especialista en farmacodependencia, estamos hablando de prevención. ¿Y qué hacer cuando lamentablemente ya se cruzó ese límite? Y ya nos dimos cuenta que mi hijo, mi hija, está inmerso en el mundo de las drogas. Hay que obligarlo a hacerse un tratamiento. ¿Qué hago? Bueno, lo principal y lo que yo más recomiendo es buscar una orientación profesional, porque como decía el doctor Hugo ahorita, cada persona con una dependencia es un mundo único y es una caracterización distinta. Entonces hay que evaluar muy bien a ese paciente, hay que mirar si requiere un tratamiento integral, es decir, un tratamiento con toxicología, con psicología y familiar. Si ya hay una dependencia, la mayoría requieren las 3 instancias. Es más exitoso si el tratamiento es integral, más corto. Es muy importante que se busque un profesional que sepa del tema,
porque cualquier médico, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, no, o sea, hay que estudiar esto y formarse en esto para poder ayudar. Y yo he tenido pacientes que lamentablemente van donde un psiquiatra que les prescribe lo que ellos abusaban, entonces termina haciéndose mucho daño. Hay que ir donde un psiquiatra que sea experto en farmacodependencia, donde un toxicólogo como el doctor Hugo, experto en farmacodependencia. Entonces, si busco el profesional idóneo, hago un tratamiento que no son 3 o 4 citas. Muchos pacientes creen que en 3 o 4 citas van a resolver un asunto de 10 años de una dependencia. Es imposible, hay que hacer unos cambios que son de fondo y muy estructurales. Como es imposible en tan poquitos minutos ahondar bien este tema, por eso le invito a que después de comerciales se una a esta tertulia con el doctor Hugo y sigamos conversando sobre prevención de farmacodependencia, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, línea abierta 305-316-6560. Ya regresamos. Hay que estar muy atentos frente a este tema de la farmacodependencia, por eso hoy ese es nuestro tema en Sana que Sana. Signos de consumo de drogas: pereza, apatía o somnolencia constante, cambio de grupo de amigos, robar o mentir, mal rendimiento escolar y no participar en las actividades habituales. Si usted quiere repetir este programa, compartirlo, puede ingresar a nuestro canal de YouTube, buscando YouTube, Canal Televit, Sana que Sana, y buscando con el título del programa que desea repetir. Seguimos con nuestros invitados, el médico toxicólogo Hugo Gallego y la psicóloga especialista en farmacodependencia Catalina Vélez, para los cuales hay varias inquietudes en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Buenos días. ¿Cuáles son los cambios en el comportamiento de un adolescente que se está iniciando o que está consumiendo? Recapitulemos eso, ya lo habíamos nombrado, pero ese es un tema que hay que volverlo a decir y que los dos me pueden ayudar con eso. Bueno, cambian los amigos, empiezan a relacionarse con un grupo distinto, pueden cambiar las actividades extracurriculares que hacían, empiezan a tener pereza por realizar ciertas actividades, se distancian un poco de la familia. Les podemos encontrar sustancias, gotas, verlos con ojos rojos, residuo ripio de marihuana, alcohol. Empiezan a tener dificultad con la norma, a estar como más rebeldes o incumpliendo normas o incumpliendo el horario y un poco más aislados y distantes en la comunicación familiar. Doctor Hugo, hemos hablado mucho de los niños y los jóvenes, ¿no? En los adultos y adultos mayores también pueden suceder este tipo de situaciones. Claro, se pueden generar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en los adultos vemos que se genera, por ejemplo, adicción al alcohol, adicción a los tranquilizantes. Por ejemplo, personas que sufren de insomnio, pero el insomnio es un síntoma de algo más que está pasando, pero la persona busca una solución inmediata para dormir, pero va cayendo en una adicción. Entonces, adicción a los tranquilizantes o somníferos o inductores del sueño, son los hipnosedantes. ¿Tan peligrosas como las otras adicciones? Claro, total, y dan unas adicciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas personas empiezan a consumir dosis muy altas de los medicamentos y en ocasiones las tienen que utilizar durante el día también, porque ya el periodo de tiempo de abstinencia les genera ansiedades, desespero, no se concentran, entonces terminan consumiendo medicamentos, por ejemplo, todo el día. Entonces, en adultos vemos con mucha frecuencia esto. Y de igual manera puede surgir el inicio de otro tipo de sustancias como cocaína. Por ejemplo, los opiáceos que mencionábamos ahora como analgésicos. Yo a mis estudiantes de medicina soy muy enfático en decirles mucho cuidado con la prescripción de los medicamentos, sobre todo con los analgésicos y sobre todo los que tengan derivados opiáceos, que del opiáceo está la morfina, está la heroína, están la oxicodona, etcétera. ¿Por qué? Porque si la persona de pronto tiene un antecedente de adicción y le dan un medicamento de esos, es una maravilla. El asunto. Entonces la persona, claro, se conecta inmediatamente con el medicamento. Ojo con Entonces, hay que tener mucha precaución, sobre todo en personas adultas. Doctor, usted nos mandó unas imagencitas, ¿podemos hablar un poquito sobre ellas? Pues mire, esa es una de las marihuanas o es la marihuana que más se está ofreciendo y consumiendo hoy en día en el medio, y es una marihuana que, al haber tenido unos cambios genéticos de la planta, son unas maticas que tienen un tamaño más pequeño, pero una mayor concentración de los cannabinoides en la planta y en cada hojita. Entonces es una marihuana más fuerte o más potente que la marihuana
tradicional o normal o regular, como la llaman los muchachos en la calle. Esta marihuana la llaman cripa o creeping, ¿sí? Y ¿Es más adictiva? sí les está generando un poco más de necesidad de consumo, un poco más de ansiedad, incluso los está llevando a lo que no los llevaba la marihuana regular en su momento, o la marihuana, digamos, tradicional, a que les da compulsión por fumar, los pone irritables, los pone más ansiosos, y ya les da un efecto como contrario al que inicialmente procuran buscar, porque ellos empiezan con la marihuana, por ejemplo, ahora lo mencionaba Catalina, son pacientes ansiosos, claro, entonces empiezan, y las 2 primeras fumadas se sienten tranquilos y calma y dicen, uy, me sirve para la ansiedad, pero eso no es un regulador de la ansiedad, definitivamente el problema es mayor. Cuando empiezan a aumentar los consumos, porque les desarrolla tolerancia, o sea, tienen que fumar más para sentir un poquito de efecto, ya les va creando mayor ansiedad, entonces se la pasan fumando todo el día. Los pone irritables, ya no duermen, que a algunos los ponía a dormir, antes les va quitando el sueño, y a otros, por ejemplo, que les abría el apetito, está haciéndoles lo contrario, les quita entonces el apetito. Y esto que vemos aquí, Dios mío, qué cambio tan dramático, pero es real, ¿no? En ese rostro, si lo alcanzan a ver los televidentes. Mire, lo que hablábamos ahorita como de los estereotipos o de algunas parafernalias que se hacen en algunas rumbas, algunas fiestas. Desafortunadamente hoy en día, en algunos espacios, sobre todo en las fiestas electrónicas, está haciendo la aparición esto, que lo llaman cocaína rosada, pero no es cocaína, ahí lo decimos, y que quede muy claro, es una metanfetamina, la llaman el TUSI, pero es por el nombre en inglés que es 2CB, 2CB, entonces la gente ya lo llama en la calle como TUSI, y es una anfetamina o metanfetamina muchísimo más potente que el éxtasis, entonces ya en vez de venderla en pastillitas como la vendían antes, la están vendiendo en bolsitas, y la están utilizando entonces para agregarle al licor, para inhalar, les da el efecto estimulante, obviamente, que es de mantenerlos despiertos, alerta y pues durando más en las fiestas o en los after, pero es una sustancia supremamente potente, muy adictiva y muy tóxica para las neuronas, que me preguntabas ahora, pero además es muy tóxica para el corazón, para los riñones, para el hígado, para el Dios organismo santo, en y general. puede producir semejante cambio, es que es Los dramático. deterioros, sí, mire, ese deterioro fue en año y medio en esta joven. Año y medio. En año y medio se dio ese deterioro. Perfecto. Ya seguiremos hablando con nuestros invitados. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de prevención de farmacodependencia y hoy tenemos noticias Sana que Sana. Y continuamos en Sana que Sana. Hoy tenemos noticias de Suplemax. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo Muy estás? buenos días, ¿cómo están? ¿Qué has hecho? Muy bien, gracias. Recordanos qué es lo que es Suplemax. Bueno, Suplemax. Mientras me arreglo el cinturón, querido, Claro que se que me sí. dañó y se me cae el micrófono. Suplemax es un complemento nutricional, es un alimento completo y balanceado. Es la mezcla de proteínas de alta calidad, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y nuestro plus, que es la adición de ingredientes funcionales como lo son el colágeno hidrolizado, el omega 3 DHA y la fibra prebiótica. Es un producto que es bajo en sodio, cero colesterol, libre de azúcar, libre de lactosa, libre de gluten. Es el complemento nutricional ideal que nos ayuda a mantener la energía y la vitalidad en la enfermedad, en la recuperación de cualquier quebranto de salud y en personas sanas. Es ideal para cualquier tipo de edad, para tomar a partir de los 4 años y nos va a garantizar que vamos a consumir los macronutrientes y micronutrientes necesarios para mantener nuestros procesos funcionales y cada uno de los procesos vitales de nuestro organismo. Porque es importante consumir las 5 cucharitas dosificadoras, o sea, por cada vaso 5 cucharitas, porque es importante que seamos rigurosos en la medida. Todos los alimentos, o la mayoría de alimentos, deben de reportar en su etiqueta la tabla nutricional. La tabla nutricional nos va a especificar cuáles son los componentes y la cantidad de esos componentes por cada porción. La cantidad o la porción de Suplemax ideal, lo que se recomienda son 50 gramos o 5 cucharadas de estas medidoras. ¿Por qué va a ser importante prepararlo, como se dice, las 5 cucharadas en el vaso de agua? Porque eso va a permitir de que el cuerpo tome esa cantidad de nutrientes ideales para garantizar esos beneficios que proclamamos en cada uno de sus componentes.
¿Cómo debemos almacenar Suplemax, Juan Carlos? Suplemax, una vez después que esté abierto, debe mantenerse en un lugar fresco, seco, alejado de la humedad, de los rayos directos del sol o de fuentes de calor, y una vez preparado, consumirlo en el menor tiempo posible. 322-9050, opción 1, es el teléfono donde ustedes pueden pedir su tarrito de Suplemax. A Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Listo, claro que sí, como cada semana, invitarlos a que en su canasta familiar incluyan Suplemax, el complemento ideal para todas las edades. Así es. Nosotros vamos para nuestra segunda pausa para comerciales. Ya regresamos hoy en Sana que Sana. Ya empezaremos a concluir nuestro tema de hoy, que es prevención de farmacodependencia. Ya volvemos. Continuamos en Sana que Sana y estamos hablando sobre prevención de farmacodependencia. Continuamos hablando de esos signos de consumo de drogas, posibles signos. Al hablar pronunciación mala o lenta, marcha inestable, movimiento ocular rápido, inapetencia o aumento exagerado del apetito, pupilas dilatadas, hablar rápido o de manera explosiva. Doctor, esos son más signos ya físicos como tal, ¿estamos bien por ahí? Sí, claro, incluso la persona cuando está bajo efecto de algunas sustancias hace como más gestos o más muecas de lo normal, por ejemplo cuando está bajo efectos estimulantes, pero también podemos agregar, por ejemplo, los horarios de dormir irregulares, que se pierde el patrón vigilia-sueño, o sea, las personas empiezan a trasnochar demasiado y a dormir hasta mediodía o hasta por la tarde del día siguiente. La irritabilidad, el rendimiento escolar o académico, es otra de las manifestaciones que puede estar diciéndonos que estar consumiendo alguna sustancia. Muy bien, tenemos más comentarios y más inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Vamos con el siguiente. Nuevamente tengo una pregunta, alguien que ya nos había escrito. Me interesa mucho el tema, tiene 2 hijos adolescentes, bien importante. ¿Qué tanto incide la vida familiar para que los chicos y chicas caigan en estas adicciones? Creo que varias preguntas de otros televidentes en el WhatsApp hablaban también de la vida familiar y yo pienso que la familia es... Usted lo dirá, doctor. Sí, la familia es determinante. El contacto, la cercanía, la comunicación y el estar muy presentes. Yo he recibido muchos casos de familias que se desconectan de los hijos el fin de semana. Por ejemplo, recientemente atendí a unos pacientes que se iban para la finca viernes, regresaban domingo y dejaban a los hijos adolescentes solos. Ojo con eso. Esos chicos, pues no sabemos a qué horas llegan, no sabemos a quién entran a la casa, entonces llegaron a consulta avanzadísimos en una problemática adictiva. ¿Qué hay que hacer? Pues estar con los hijos, lo que mencioné ahorita de los rituales familiares es súper importante. Hacer cosas en familia, tener por lo menos 1 o 2 rituales semanales, o comer juntos, o ir a alguna actividad un sábado juntos, o el domingo estar juntos, pero que sea un ritual, que ellos lo aprendan, lo introyecten y que no sea negociable. Yo lo digo como mamá de un niño de 10 años, que hay que estar muy atentos a esa edad. No preocuparnos solo, como mamá, hablo como mamá, ojalá fuera psicóloga, no preocuparnos solo por las tareas, que una vez cae mucho. ¿Te fue bien? ¿Cómo te fue en el colegio? Indagar más, cómo estás con tus amiguitos, invitarlos a la casa, cómo te estás sintiendo en el colegio, como indagarles sobre su vida, no sobre lo básico de lo que tenemos que estar pendientes, si no les duele obviamente nada y si van bien en el colegio, no quedarnos solo ahí, sino preocuparnos más por de verdad el día a día de los niños, ¿cierto? Que ahí es cuando de pronto se le escapan a uno cositas. Y escucharlos. Eso. Escucharlos es súper importante. Hay una autora que dice una frase que me gusta mucho, que es conexión antes que corrección. Estar muy conectados con ellos es súper importante. Claro que sí. Doc, ¿cómo hacer para manejar una crisis ya como toxicólogo, como la parte médica? El tal síndrome de abstinencia, cuando la persona tiene una sobredosis, ¿qué pasa ahí? No, son cuadros clínicos médicos supremamente delicados y graves, o sea, una sobredosis, un síndrome de abstinencia necesitan la intervención de un profesional especializado y entrenado en el tema, porque primero son cuadros agudos, muy delicados y críticos, pero puede haber complicaciones o consecuencias si no se manejan adecuadamente. Nos quedan 2 minuticos. Una pregunta que para mí es importante y es, ¿se puede salir solo de esto? Es que yo he escuchado casos que dicen, no, ahí estamos toda la familia apoyándolo, ya parece que tiene problemitas, hay que buscar ayuda inmediatamente de los especialistas, ¿o cómo es eso? Nos quedan 2 minutos, doctor. Sí, o sea, lo mencionaba Catalina, o sea, necesitan un abordaje integral y una evaluación para poder determinar
¿Qué factores están pesando? Si es más lo individual o lo familiar. Alguno en el WhatsApp decía que a veces la adicción era un síntoma de otras problemáticas, y es verdad, hemos encontrado familias como con unas problemáticas o unas enfermedades importantes en lo familiar. Entonces de pronto la intervención es más por ahí. Por eso es importante el abordaje y la evaluación por profesional especializado. Conclusión en 30 segundos de nuestra psicóloga invitada. Súper importante saber que esto tiene solución, que es prevenible, es más económico y más corto si se previene que si se interviene, y que si el tratamiento es con expertos e integral, es muchísimo más rápido, efectivo y muy buen pronóstico. ¿Y usted, doctor? No, corroborando lo que dice Catalina, o sea, siempre queremos dar un mensaje de prevención y el concepto de conexión, conectarnos bien con nuestros muchachos, conocerlos muy bien, escucharlos para que en la calle no les lleguen los mensajes, sino que les lleguen atrás de nosotros, tengan la suficiente confianza. Ojalá fuera en la nosotros. calle, Doc, en esta generación que les llegan mensajes por las redes sociales, por internet, que a nosotros nos tocó, a usted y a mí nos tocó muy distinto, a ella no tanto, ella es más de este lado. Terminamos. A Catalina Vélez, gracias por estar con nosotros, al doctor Hugo Gallego, Dios les pague. Gracias. Espero volverlos a tener por acá. Muchas gracias. Recuerden que tenemos estos dos productos del canal Televid, que es las Vírgenes de la Vida en diferentes tamaños y el díptico de las madres, que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050, opción 1. Mañana un tema supremamente importante en Sana que Sana. Vamos a hablar del duelo. No solamente se debe elaborar un duelo por la pérdida de un ser querido y muchos otros motivos por los cuales ese proceso debe llevarse bien llevado. Elaboración del duelo con expertos y testimonios mañana en nuestra emisión de Sana que Sana. Feliz resto de día y muchas gracias.